Bueno, entonces estamos hoy a 11 de junio, ¿no? Finalizando ya este curso. Ya vamos a ver la unidad 3, que es como un poco como la más corta del contenido. Listo para que terminemos el curso. Vamos a esperar a ver que ingresen los demás. Bueno, no hemos tenido oportunidad de hablar desde el día del examen, ¿no? ¿Cómo les fue en el examen? Muy largo el examen, complicado, que fue como parecido al taller, ¿o no? Juliet, ¿cómo le fue a Juliet? Si había estudiado bien el taller, era muy parecido. Ayer califiqué el taller, no, de ustedes no, fue otro grupo. No, todavía no he calificado ni el examen, pero espero este Profe, fin de buenos semana ya días. las notas. Buenos días. Sí, Profe, pues por mi parte, la verdad, el tiempo fue muy corto y el último punto no lo pude enviar. bueno, entonces no hizo un punto. Tiempo muy No, pues corto, la ¿no? verdad, 2 horas son muy poco tiempo, pues para mí, ¿no? Y pues la verdad, no, por más de que quise alargar el tiempo, no me alcanzó. Ya. ¿Sabe que me pasé, pues? ¿Te crees? No te lo hice muy largo el examen. Desde el 2013, este sitio de almacenamiento de datos. Bueno, voy a tener en cuenta su observación. A ver, voy a silenciar a todo el mundo. Voy a tener en cuenta su observación para el próximo examen. Listo, procurar medir mejor el tiempo. Solo que es que yo lo hice, pues, yo diseñé el examen y lo hice, lo resolví. Pues no me gasté casi nada de tiempo. Pero bueno, ese no es el hecho, ¿cierto? No sé cómo medir el tiempo entonces. Voy a hacerlo más corto el tercer examen. Y vamos a ver cómo les va en general. ¿Listo? ¿Alguien más tuvo una buena experiencia con el examen o una mala experiencia? ¿Fue imposible o muy fácil? Pues fue más fácil el primero, ¿cierto? Eso sí, creo que podemos concordar todos aquí. Aunque este tercer examen es mucho más tranquilo, es que el examen difícil es ese y el de la unidad 2. Ya este de la unidad 3 es más sencillo. ¿Listo? Entonces, yo espero que antes del lunes festivo ya tener las notas, porque es que estoy calificando un grupo por día. Ayer comencé con el grupo A. Hoy espero avanzar con ustedes, aunque sea avanzar el taller o el parcial. Y así espero que el lunes ya pueda tener las notas. Listo, igual la plataforma está abierta hasta el 20 de este mes. Pero sí, es mucho mejor tener las notas con anticipación para que todo el mundo revise y si tienen que hacer reclamo, tenga tiempo de reclamar. No. Voy a enviarles, el solucionario lo tengo por aquí ya, tanto del examen como del taller. En el examen hago un solucionario más detallado y hago el paso a paso. Y en el taller solamente doy la respuesta. Si le digo, en el punto A debería dar esto, esto y esto. Y yo tengo que hacer esos solucionarios para poder calificar, ¿no? Bueno, entonces, por una parte eso. Y aquí, bueno, ustedes están viendo el contenido programático del curso que les mostré el primer día. Y vamos a ver qué nos espera en esta unidad 3. Sí, realmente una unidad corta. Y habla esencialmente sobre algunos conceptos básicos de geometría. Listo. A ver, vamos a les muestro qué conceptos. Es que esto está incompleto aquí. Operaciones. Bueno, esta unidad, a ver cuál es este. No, es que este es un contenido, un borrador que yo ya he hecho. Este no es el completo, pero eso no está en la unidad 3. Pero yo busco el que se llama nuevo contenido programático, ahí está completo. Lo voy a proyectar.
Este sí. Entonces, miren, bueno, ya vimos la unidad 2, que es una unidad difícil, pues es la más larga, si ustedes se fijan en el contenido. No sé si están viendo o no. Bueno, yo les comparto el otro. Listo. Esta unidad 3 es muy cortica. Bien, podríamos acabar rápido esta unidad. Y trata sobre, miren, primero, la primera clase la dedicamos, pues, a la de hoy, a los conceptos básicos de ángulos y triángulos rectángulos, ¿no? ¿Qué es un ángulo? ¿Qué es un triángulo? Y otras figuras importantes de la geometría. Bien, cuando uno estudia especialmente estos triángulos rectángulos, ¿no? Como el área que usted calcularon en el examen era un triángulo rectángulo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que existe un ángulo interior del triángulo. Sí, este triángulo, miren. Un ángulo interior, este de aquí, en este caso, mide 90 grados. Es un ángulo recto. Sí. Entonces, estudiar estos triángulos es importante porque a partir de ellos podemos definir las funciones trigonométricas. Y las funciones trigonométricas, ¿cuáles son? Esas que ustedes han escuchado toda la vida por ahí, ¿no? La función seno, coseno, tangente, cotangente, ¿sí? Entonces esas funciones se definen, o sea, uno define la función coseno de un ángulo, ¿no? De un ángulo teta. Entonces la define como una razón, ¿sí? Como una fracción, las que estudiamos al inicio del curso. Entonces vamos a estudiar las propiedades de las relaciones que existen entre los ángulos de un triángulo rectángulo, sus lados, ¿sí? Si quieren, voy a proyectar aquí otras notas que tengo de qué trata el estudio de la geometría. Entonces, principalmente vamos a estudiar esos dos conceptos, triángulo rectángulo y las funciones trigonométricas. Y luego, algunas relaciones entre ellas, ¿sí? Algunas identidades. Posterior a eso, ¿qué sigue aquí? Dice solución de triángulos rectángulos. Entonces, estudiamos los conceptos básicos primero, tal vez en la clase de hoy, y algo de la siguiente. Y después estudiamos solución de triángulos rectángulos. ¿Qué quiere decir eso de solucionar un triángulo? Sencillo, cuando uno tiene un triángulo, aparecen aquí varias medidas, ¿no? Por ejemplo, uno se pregunta cuánto mide este segmento que es el más largo del triángulo, que generalmente le llaman hipotenusa. ¿Cuánto? A nosotros nos pueden decir, mire, si este cateto mide 4 aquí y este de acá mide 3, entonces ¿cuánto mide la hipotenusa? Y nos pueden decir, si este ángulo de acá vale algún valor, sí, no sé exactamente qué podría poner aquí. Digamos 45, algo así. Entonces, ¿cuánto vale este ángulo de acá? ¿Sí? Entonces, necesitamos saber el valor de los tres ángulos y de los tres lados de este triángulo. Entonces, a eso se le denomina, si yo conozco solo algunos datos, me faltan los otros. Entonces, encontrar esos otros datos, los desconocidos, pues, a eso se le llama resolver el triángulo, ¿no? Encontrar, por ejemplo, cuánto es h o cuánto es este ángulo de acá. ¿Sí? O nos pueden dar la información de otra manera, por medio de las funciones trigonométricas. Entonces, resolver un triángulo es encontrar esas incógnitas. Bien. Entonces, a eso también le vamos a dedicar un tiempo. Y de hecho, esto tiene algunas aplicaciones, por ejemplo, en física. No, en física. Por ejemplo, hay un caso donde dibujan aquí un arbolito, un árbol, ¿saben? En este lado, dibujo un árbol. Sí. Entonces uno dice, si el sol aparece por este lado, el sol, y entonces se proyecta una sombra de 4 kilómetros, 4 metros, y se proyecta una sombra de 4 metros, y ya nos dicen eso nomás. Entonces nos pueden preguntar cuál es la longitud del árbol. ¿Sí? O sea,
Vamos a usar trigonometría y geometría para, conociendo la sombra del árbol que proyecta cuando recibe el sol por este costado, conociendo esa sombra nomás, saber la altura del árbol. ¿Sí? Ahí vamos a usar, por ejemplo, conceptos de geometría, las funciones trigonométricas también. ¿Sí? Porque es mucho más fácil, por ejemplo, si a alguien le ponen esa tarea, a mí a la altura de ese árbol, pero es un árbol muy difícil de uno subirse y medirlo, ¿no? Entonces es más fácil medir la sombra que él proyecta, más fácil medir esa sombra y usar la trigonometría para concluir cuál es la altura del árbol. Podemos decir, de acuerdo a lo anterior, la altura de ese árbol, por proyectar esa sombra, por acá una sombra así, ¿sí? Con esta altura así, proyectar esa sombra ahí, entonces su altura es 10 metros. ¿Sí? Ahí vamos a usar trigonometría y estas funciones trigonométricas. Y eso hace parte de resolver un triángulo. ¿Listo? ¿Qué otra cosa vamos a estudiar en este curso? Bueno, luego de estudiar esos triángulos y sus propiedades trigonométricas, sus relaciones, pues estudiamos estos conceptos que son obligados en nuestro curso, que es estudiar el concepto de perímetro, ¿no? Perímetro, área y volumen de algunas figuras, ¿sí? Y al final aplicaciones. Entonces, perímetro. ¿Qué será el perímetro de una figura? ¿Alguien sabe qué es el perímetro? El perímetro. Entonces, supongamos que nosotros tenemos un predio, un lote, ¿cierto? Nos compramos un lote ahí para construir una buena casa. Aquí está. Entonces, nosotros necesitamos cercar, colocarle un cerco para que no se nos entren los imprudentes. Entonces, hay que ponerle un cerco acá. Sí, entonces para yo comprar el alambre de púa para cercar esto, necesito conocer qué de mi predio, este predio que dibujé aquí, que es rectangular. Pues necesito conocer su perímetro, ¿sí? Es la longitud de este lado junto con la longitud de este lado de acá. Y es que eso es el perímetro. De cualquier figura plana. Necesito saber esta longitud y necesito saber la de acá. Listo. Y al final la de aquí. Entonces todos esos bordes, que son 4 en esta figura rectangular, la suma de todos esos lados, esos 4 lados, es lo que se denominaría el perímetro de esta región. ¿Listo? Entonces, en este caso, una pregunta aquí para ustedes. A ver, supongamos que la base mide X. ¿Sí? Esto, sí, mide X. Como nosotros ya sabemos álgebra, esta base mide X y supongamos que esta altura acá mide Y. ¿Cierto? Pregunta, entonces, ¿cuánto es el perímetro? ¿Cuánto mide el perímetro en términos de X y Y? ¿Quién sabe resolver esa incógnita, esa pregunta? Si ya sabemos un poco de álgebra, ¿cuánto mediría el perímetro? Angie. Perímetro es la suma de todos los lados, profe. Sí, exacto. Y si este lado mide X y el de acá mide Y, ¿cuánto me daría la suma? ¿O cómo sumo qué? O coloco X, ¿cierto? X, que es este primer lado. X más Y más X más Y. Eso, X más Y. Ajá, marica. Más X más Y. ¿Sí o no? Punto, profe, para el parcial. Sí, exacto. Bueno, pero entonces esto se puede simplificar, esta expresión algebraica que está aquí. Porque ¿puedo hacer simplificación de la expresión o no? ¿Sí o no? Claro, ¿cierto? Aquí tengo X. X más X, ¿cuánto es? 2X, ¿no? Y Y más Y es 2Y. Entonces, en realidad, el perímetro, o de una forma más sintética, el perímetro es 2 veces su base más 2 veces su altura. Y 2 veces X más 2 veces Y. Bueno, ese es un concepto del perímetro, ¿sí? ¿Cuánto mide el borde? Es un concepto realmente sencillo. Ahorita uno se podría preguntar,
Y si la región es circular, algo así, miren. Digamos que nuestro terreno es así, circular, exactamente circular. ¿Cuánto es su perímetro? Entonces su perímetro pues también es este borde, ¿no? ¿Cuánto mide ese borde de esta circunferencia? ¿Cuánto medirá ese borde? Y que esta circunferencia pues tiene un radio, y a partir del radio uno puede calcular todo. Entonces, ¿uno cómo haría para calcular ese perímetro? En la vida real sería muy sencillo, ¿no? Que yo puedo extender como una piola, un lazo alrededor del terreno. Si lo extiendo así, lo doy, bueno, sin cometer todos estos errorcitos, ¿no? Porque esto estaría sumando de más. Que esté bien ceñido aquí al terreno, trazo, extiendo mi lazo, que yo quiero medir su perímetro, hasta que llego aquí. Y aquí separo ya. Y cuando hago eso ya, digamos, ya es que después de que tengo claro cuánto fue que se gastó, extiendo ese lazo, lo extiendo y mido su longitud. Y eso nos daría un valor aproximado del perímetro. Pero en realidad, ese perímetro se tiene una fórmula para calcularse que sería 2pi, donde pi es el número irracional, ¿sí? Que es aproximadamente 3,1416, y continúan infinitas cifras decimales. Sería 2pi por el radio que tenga esta circunferencia. Y esto sería el perímetro. Y así podemos estudiar más fórmulas para hallar el perímetro de otras figuras. ¿Listo? Por ejemplo, ¿cuál sería el perímetro de un triángulo rectángulo? Si yo sé que esto mide... A ver, ¿dónde está? Compañero que participó ahorita, que quiere puntos, a ver, dígame el perímetro de un triángulo y le doy puntos. Le doy unas 5 décimas en el próximo examen. Si esto mide B y este mide H, ¿cuánto es el perímetro de este triángulo rectángulo? Entonces, el perímetro. Profe, Sí, pues, ¿le puedo dar la fórmula o qué? Pero tendríamos que hallar la hipotenusa, ¿no? sí, allá la hipotenusa, exacto. Pues ahí sería C al cuadrado, que es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Sí, perdón, C al cuadrado, que es igual a A más B. Entonces, ¿cuánto mide el perímetro? Digamos que solo conozco A y B. Falta la hipotenusa, exacto. ¿Cuánto mide la hipotenusa? En términos de A y de B. Es la fórmula de C al cuadrado, que es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Para hallar la hipotenusa, ¿no? Sí, pero eso sería la hipotenusa al cuadrado, ¿cierto? Entonces, tengo que sacarle raíz a esto. Y ahí sí ya tengo la longitud de la hipotenusa. Muy bien, usted está muy bien informado, ¿no? Usted ya... Ahí más o menos, y profe, suma. entonces ahí sumamos los tres lados. A más B más la hipotenusa que hallemos. Eso, entonces el perímetro sería esto. Y bueno, los que no se acuerdan de esta fórmula, hoy la estudiamos de todos modos. Ese es el teorema de Pitágoras, se llama. Que nos dice que la hipotenusa es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Enseguida hablamos de todo eso. Que yo hubiera Los que estudiado no se matemáticas, acuerdan. me hubiera ido muy bien. ¿Se acuerda que a mí me iba bien en matemáticas? Bueno, muy bien. Entonces, ese es el perímetro, miren. Sí, un poquito más complicado este, pero se puede. Y así podemos pensar en otras figuras planas y pensar en su perímetro, ¿no? Por ejemplo, un rombo o cualquier otro tipo de figura. El rombo es como la estructura que tiene una cometa, ¿no? Cuando nosotros estamos en agosto que diseñamos cometas, las hacemos así, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el perímetro de un rombo? Entonces, nuevamente, usar algunas fórmulas por ahí. Bien, entonces perímetro es como sencillo, ¿cierto? Aplicar la fórmula y conocer algunas cosas, algunos resultados. Bien, luego sigue el concepto de área, pero el área también es como aplicar unas fórmulas, ¿no? Nosotros sabemos que el área de un rectángulo es base por altura, que el área de un triángulo es rectángulo, es base por altura sobre 2, que el área de una circunferencia es pi por r cuadrado, ¿no? ¿Se acuerdan de esas fórmulas? Esta circunferencia, supongamos que tiene un radio r, y lo más importante es el radio, ¿no? Así que nos ayuda a hacer las cuentas.
Es hasta aquí esta longitud. Entonces su área es pi por r cuadrado. Mire que ese pi aparece tanto en su perímetro, para calcularlo es necesario conocer el pi, y para su área. ¿Listo? Y así podemos pensar en otras figuras planas. Pero miren que esto se reduce como a usar algunas fórmulas. Aunque claro, a mí me podrían preguntar cosas como la siguiente. Suponga que tenemos un anillo, pero en matemática un anillo que es una circunferencia, ¿cierto? Y dentro de ella hay otra circunferencia que las dos tienen el mismo centro, ¿cierto? Tienen el mismo centro, digamos así. ¿Cierto? Son concéntricas porque tienen el mismo centro. Entonces, si me dicen a mí, bueno, ¿cuál es el área de la región sombreada? ¿Cuál región sombreada es esta que está aquí? A esto es lo que se le llama anillo. La región que está en esta parte. Entonces, ¿cuál sería el área de la región sombreada si el radio de la primera circunferencia es, qué sé yo, digamos aquí 4, y el de la circunferencia más grande, su radio es 5? ¿Sí? Entonces, ¿cuál será el radio de la región que sombríe? Entonces, puede ser una pregunta como interesante, ¿cierto? O será muy fácil de responder. Voy a sombrear la región, esta región del anillo. ¿Listo? Entonces miren que aparecen dos circunferencias y nosotros sabemos cuál es el área de una circunferencia. Y con eso pues ya tengo que pensar un poquito y deducir cuál será el área de todo lo que está aquí en el anillo. ¿Alguien sabe cuál es el área de lo que está en el anillo, por ejemplo? Entonces es un ejercicio interesante, ¿no? ¿Qué pasa si yo calculo el área de la circunferencia grande? ¿Cuánto me daría? Me daría pi por la circunferencia grande tiene radio 5 por 5 al cuadrado. Es decir, 5 al cuadrado es 25. Entonces me daría 25 pi. Y el radio de la circunferencia pequeña es, pues, pi por radio cuadrado. O sea, pi por 4 a la 2. Y 4 a la 2 es 16. Entonces es 16 pi. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si a la circunferencia grandota le resto el área de la pequeña, ¿sí? El resto de esta área, pues me da el área del anillo. ¿Sí o no? A la grande le resto el centro, el área del centro. O sea que el área del anillo va a ser 25 pi menos 16 pi. ¿Cuánto da 25 pi menos 16 pi? A ver. Entonces da 9 pi. 9 pi, eso. Entonces da 9 pi y ese es el área del anillo. ¿Sí? Entonces tuve que hacer un truquito, pues restar un área de una parte con el área más grande. Sí. Y así pues pueden aparecer ejercicios complicados, porque nosotros podemos conocer el área de un triángulo o el área de un rectángulo o de una circunferencia, pero nos pueden dar alguna figura. Este fue un caso que quise poner aquí sencillo, pero pueden haber más complicados, donde tenemos que usar una cierta malicia pues para descubrir el área que nos piden. ¿Sí? Que ya no va a ser exactamente una figura como un triángulo, un rectángulo, pero se puede deducir haciendo sumas o restas apropiadas, ¿no? Tal vez ahí sea el asunto interesante para entretenernos, pensar cuál sería la mejor forma de calcular esa área. Bien, y que los últimos dos temas, miren, el volumen. El volumen. Entonces, cuando hablamos de volumen, ya no nos referimos más a una figura plana, porque las figuras planas son las que tienen área, ¿sí? Algo plano, está sobre el papel, pues. Cuando hablamos de volumen, nos referimos a objetos tridimensionales, ¿no? Como por ejemplo un cilindro, ¿sí? O un tanque, pues. Tanque, eso es donde uno almacena agua, eso tiene forma como de cilindro. Entonces son figuras en 3 dimensiones. Entonces cuando tenemos 3 dimensiones,
Sí, nos podemos preguntar por el volumen de esa figura. El volumen que podría ser. El volumen es como la capacidad que tiene esto, digamos, de almacenar algún líquido, ¿sí? ¿Cuánto volumen puede almacenar? ¿Cuánta agua? ¿Y cuánto lo puedo llenar aquí? Eso es una pregunta. Entonces, esa capacidad de almacenar algún líquido en su interior se le llama el volumen. ¿Listo? Entonces, ¿cuál será el volumen de un cilindro? ¿O cuál será el volumen de una esfera? ¿Saben cuál es la esfera? Como el balón de fútbol. Listo. Esto es una esfera. Sí, hago esta línea aquí como para el efecto 3D. Si miremos esto en 3 dimensiones, ¿bien? Entonces, ¿cuál es el volumen de una esfera? ¿O cuál es el volumen de un cono? ¿Cómo es un cono? Sí, miren. Eso es un conito. Coloquémosle aquí el borde. ¿Sí? ¿Qué otra figura? O el volumen de una caja. Todas esas figuras están en 3 dimensiones y tienen una capacidad de almacenar algo en su interior. Y entonces esa capacidad se mide en su volumen. Aquí está esta cajita también. ¿Qué volumen tendrá? Entonces, conocer esas fórmulas y saberlas aplicar y también usarlas para calcular el volumen de otro tipo de figuras, que sea la combinación de figuras como esta. Bien. Entonces, por ejemplo, el volumen de un cilindro, ¿cómo sería? Entonces, aquí es muy válida esa fórmula que dice que es el área de la base por la altura. Entonces, si miramos este cilindro, miremos su base. La base de un cilindro es circular, ¿no? Es una circunferencia. O sea, si nosotros, aquí la subrayé, si nosotros miramos desde arriba este cilindro, coloquemos nuestro ojo acá y miremos hacia abajo. Estamos mirando desde arriba, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? En esa perspectiva, ¿qué veríamos nosotros? Veríamos una circunferencia y veríamos esto, el piso pues del tanque. Bien. Entonces, ese piso pues tiene un radio que es circular, tiene un radio R, que lo van a anotar aquí. Sí. Y el área de ese piso es ¿cuánto? Pues es el área de una circunferencia. Entonces, el volumen del cilindro va a ser el área de su base, que es pi por r cuadrado. ¿Listo? Área de la base por la altura que tenga el cilindro. Entonces, coloco h. Entonces, es pi por r cuadrado por h. ¿Listo? Eso es el volumen de un cilindro. Bien. Claro, podríamos hacer ejercicios aplicados. Sí, podríamos hacer ejercicios aplicados. Por ejemplo, porque es que aquí nos dicen, en el contenido programático, ustedes notan, aparece el volumen y a la final dice aplicaciones. Bien. Entonces nos podríamos preguntar nosotros, suponga que tenemos un cilindro lleno de agua que tiene el área de la base o su radio es tal y su altura es tal. Entonces nos pueden preguntar cuánta agua puede almacenar. Eso puede ser una pregunta. Entonces calculamos su volumen. Luego nos pueden decir, suponga que se le hace un agujero a este tanque, donde bota por aquí, aquí botando el agua a una razón tal. Bota 2 litros por minuto. Entonces, si usted ya encontró el volumen, ya sabe cuánta agua tiene este cilindro, este tanque, podría preguntarle en cuánto tiempo está vacío, ¿no? Entonces tendríamos que usar el concepto de volumen y tendríamos que usar también una regla de 3 sencilla. Entonces, tendríamos que recordar alguna cosa de la regla de 3. Y una pregunta así puede ser algo aplicado. Bien. Entonces tenemos estos conceptos. ¿Cuál sería el volumen de una esfera?
el volumen de una esfera, que lo denotamos así, BS, es igual a 4pi tercios, ¿sí? Por su radio al cubo, por R al cubo. Asumiendo que esto aquí mide R. El de una caja, ¿cuál sería? El de una caja es, si esto mide L, esto mide H, y esto acá es la profundidad. Entonces el volumen de una caja es lado por altura por profundidad, ¿sí? La multiplicación de esas tres magnitudes. Bien, y entonces así vamos aprendiendo algunas fórmulas y después nos pueden decir a nosotros, suponga que usted tiene esta figura y que dentro de una figura está otra figura, digamos que dentro de este tanque puedo colocar aquí un cono. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Digamos que, no, preguntémonos así, más bien así. Dentro de este colocamos otro cilindro y quedó como una especie como si fuese un papel higiénico, ¿cierto? Queda el vacío aquí en la mitad. Entonces nos puede preguntar cuál es el volumen de este rollo aquí. ¿Cuál es el volumen? Entonces tendríamos que hacer la resta entre el volumen del cilindro grande menos el pequeño, ¿no? Pero pueden haber otras complicaciones y otros ejercicios donde no sea tan evidente. Bien, entonces eso es lo que vamos a estudiar en esta unidad 3. Bien, ¿sí? ¿Ya dieron una idea más o menos qué se va a hacer? Sí, profe. Muy bien. Entonces, voy a borrar aquí y vamos entonces a comenzar por el principio. Es decir, estudiar esos conceptos básicos de ángulos, Qué rico. triángulos, etcétera. Bien. Entonces veamos. Les comparto el... Entonces empezamos aquí. Conceptos básicos. Ángulos, triángulos, rectángulos, ¿no? Entonces, ¿qué es un...? Bueno, primero para hablar de ángulos, primero tenemos que hablar cómo comienza la geometría, ¿no? Y en estos 6 minutos. Aquí. Entonces se define un concepto, se define poco a poco. El primer concepto que se toca es el concepto de punto. Entonces tenemos un punto, lo más sencillo que puede haber en la geometría. El objeto más simple, un punto. ¿Sí? Luego, ¿qué sigue? El segmento. Entonces, ¿qué es un segmento? Y usted ubica 2 puntos y los une por medio de una línea. Entonces, esto, a esta figura geométrica se le llama segmento. Bien. Luego dicen que aparece el rayo. ¿Qué es un rayo? Es como una parte de una línea, pero que comienza en este punto y se va hasta el infinito. ¿Listo? Y así empiezan esos conceptos tan básicos. ¿Listo? Pero en particular, ¿cómo define uno el ángulo? Entonces el ángulo se define, o el ángulo es el que se forma cuando 2 rayos, digamos, ¿sí? Tienen en común su punto de origen. ¿Sí? Los dos salen de aquí, este punto, y bueno, se extienden hasta el infinito. Entonces esta abertura aquí, digamos, es lo que se denomina un ángulo, una abertura, teta. Generalmente se usan estas letras griegas, ¿no? Teta, también se usa la letra alfa, la letra beta, inclusive gamma. Estas 4 son típicas para referirse a ángulos. Listo, entonces el ángulo se forma entre 2 rayos. Bien, aquí tengo unas notas que podemos leer también. Y ese punto de intersección se conoce como el vértice. Bueno, entonces las unidades para medir ángulos, ¿cuáles son? Tenemos 2 medidas. Sí, todo se tiene que medir, en particular los ángulos. Entonces los ángulos se pueden medir en grados y en radianes. Bien. Entonces para entender mejor los ángulos,
Voy a dibujar aquí el sistema, el plano cartesiano. ¿Listo? Porque cuando hablamos de geometría es bueno tener un plano cartesiano. Aquí uno puede asociar a un punto con un par ordenado de números, ¿sí? Por ejemplo, si esto aquí vale 3, y esto aquí, esta altura vale 2, ese punto que señalan esos dos números, el 2 y el 3, tiene esas coordenadas, ¿no? 3 en X, 2 en Y. Recordemos que este es el eje X, este es el eje Y acá. Listo, entonces es bueno tener un plano cartesiano cuando uno estudia geometría. Pero el hecho no es ese punto, sino cómo se miden los ángulos. Entonces supongamos, y cómo los caracteriza, ¿no? Supongamos que yo trazo un rayo desde aquí. Bien, un segmento de recta, una parte y una recta. Y bueno, ¿qué pasa? Aquí se me formó un ángulo θ, ¿cierto? Entonces este ángulo θ, como es más pequeño que 90 grados, porque de ahora en adelante vamos a decir que este ángulo de aquí, que va de acá a acá, mide 90 grados, es un ángulo recto. Entonces, si el ángulo mide menos de 90, se dice que es un ángulo agudo. Sí, hay unos nombres ahí que sí hay que conocerlos. Sí, si mide 90 grados, es un ángulo recto. Si mide más de 90 grados, ¿qué ángulo es ese? ¿Cómo le llaman? Obtuso. Es obtuso. Pues obtuso, estos nombres, pues, hay que conocerlos y verlos aquí en la clase por lo menos una vez en la vida, pero no nos vamos a centrar mucho en los nombres, ¿cierto? Pero este es obtuso, mide más de 90 grados, ¿sí? Y este ángulo acá, cuando doy un giro completo, un medio giro completo, que voy desde, digamos, desde el eje X, desde acá, con la línea verde y llego hasta acá. ¿Cuánto mide este ángulo? Lo marqué ahí con color verde. Mide 180. Exacto. Entonces mide 180. Entonces tenemos unos ángulos de referencia. Entonces tenemos el de 90 grados. Este ángulo recto es 180. Si sigo bajando, ¿cuánto mide el de aquí? 270. 270 grados, muy bien. Y un giro completo, o sea, si regreso al mismo punto acá, ya esto es 360 grados. Bien. Entonces cuando uno tiene el plano cartesiano, los ángulos se miden en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿sí? En esta dirección que coloqué aquí en la línea verde, se miden los ángulos con signo positivo. Por eso digo 90, 180, 270, 360. Y si yo lo hago en sentido contrario, o sea, si empiezo aquí pero hacia abajo, entonces este ángulo aquí, ¿cuánto va a medir? Este que señalé ahí. Va a medir menos 90 grados. ¿Listo? Y si continúa hacia acá, el ángulo desde esta esquina hasta acá es un ángulo de menos 180. Y por el orden en que estoy midiendo en el sentido de las manecillas del reloj. Y así sucesivamente. Bien, entonces tenemos 4 ángulos fundamentales. Y el de 90, 180, 270, 360. ¿Listo? Entonces, ahorita enseguida les envío otro link porque da un límite de 40 minutos en la llamada y ya se va a cortar y queda menos de un minuto. Entonces les voy a enviar otro link para hablar un poquito más sobre estos ángulos y ya terminar a las 7. ¿Listo? ¿Listo, Lorena? Listo, profe. Muy bien. Está con sueño, ¿no? Hay un poquito, profe. Acá de que ya